Hola, muy buenas tardes. Bueno, ya tarde noche. Hoy vamos a tener la entrevista con Roberto Brandán. Estamos esperando ahí que se conecte. Ahí está conectado. Eh, no me parece la opción de que te conectes, de que te unas. Ahí. Ahí estamos, Vanessa. Ah, sí, ahora sí. ¿Cómo ¿Cómo estás? estás? Bien, bien, todo bien. Excelente. Bueno, gracias por querer participar. No, está bien. A vos gracias por invitarme. Bueno. Eh, Contame. ¿Querés que empiece? Sí, bueno, sí, esperamos un ratito hasta que se conecte la gente, como vos quieras. No, empezamos. Vos ¿Hace estás cuánto esperando. empezaste a hacer las entrevistas? Vi que hiciste algunas. Ah, sí, empezamos hace, sí, 3 semanas más o menos, ahí practicando todas las veces, aprendiendo un poco más, ¿no? Perfecto, bien, qué bueno. Sí. ¿Cómo salió lo de encuentro de miradas, lo último? Bien, ¿no? Y fue la muestra esta que se hizo de forma virtual. Y bueno, y para que no quede como una muestra sola, empezar con este ciclo de entrevista y ver otra parte de los artistas, no solo sus obras, sino que nos cuenten de ellos. Ah, perfecto, bien, bien, buenísimo. Bueno, Así que, cuando quieras, no, te empezamos. quería preguntar sobre tus comienzos. Bien. Mi comienzo en mi carrera artística. Claro, la parte artística, sí, sí. Perfecto. Sí, mira, yo tuve un comienzo a los más o menos 13 años, calculo yo, cuando empiezo a estudiar en un taller de una artista barelense. Era profesora y artista. Se llamó Rosa Salvernini. Ella tenía un taller en la casa y mi mamá Mm. trabajaba en la casa de esa artista. Ella le comentó a esta señora que a mí me gustaba mucho dibujar y bueno, entonces ella le invita a que yo vaya al taller. Le dice, bueno, Mm. decirle que venga al taller y generosamente dijo que me iba a cobrar una cuota muy reducida. Y así empecé el taller. Es más, yo le dije a mi mamá que no tenía muchas ganas de ir. Entonces ella me Ah, dijo, anda y fíjate, si no te gusta, no vas más, me dijo. Y ahí empecé y no dejé nunca más. sí, menos mal que fuiste. Sí, ese fue el comienzo y estuve 5 años en el taller. Después ella exponía, solía participar en concursos, en exposiciones. Y cuando yo avancé un poco, entonces me invita a exponer a mí también. Y bueno, empecé a exponer con ella en diferentes lugares. Uno de esos lugares que recuerdo fue Bernal, la biblioteca de Bernal, Mariano Mm. Moreno, ¿no? La Sí. biblioteca de Bernal. Y después un salón de Verazategui que se llamó el Salón Azul. Y,
y en Quilmes expuse junto con ella y con otros artistas, ¿no? Eh, en lo que es ahora el centro de farmacéutico, que después expuse ahí, después también de más grande. Bueno, Sí. ahí también que se hacían las exposiciones de concurso, de la SAP creo que era, y bueno, estaba muy bueno. Después, bueno, por un tiempo dejo de participar en exposiciones, me alejo un poco del tema de la pintura, y pasado bastantes años, vuelvo a retomar, empiezo de vuelta. Y me contacto con algunos artistas, me contacto con aquí en Florencio Varela, Cris Vázquez, que Mm. era en ese momento la directora de la parte de artes visuales, y ella me invita a exponer. Tenía yo algunas obras pintadas que había hecho en ese lapso, y bueno, así, porque ella conocía a mi ex profesora, de hecho fueron compañeras en un taller que dieron juntas, así que Mm. ahí comienzo de vuelta a exponer, a relacionarme de vuelta con los artistas y bueno, a progresar en otros campos también. Hice un par de años la escuela de arte, que me sirvió un montón, y, y bueno, después empecé a incursionar en otras cosas, como el muralismo, después más Mm. adelante el filete porteño, y bueno, acá estamos, hoy haciendo un montón de cosas con el arte. Sí. ¿Y cómo llegaste a la convocatoria acá, en esta convocatoria virtual de encuentro de miradas? Bueno, con Encuentro de Miradas nos conocemos desde 2012. Me acuerdo que después de haber participado yo en un concurso de mancha aquí en Florencio Varela, eh, gané la primera vez que ganaba un premio, gané justamente con pintura y en mancha. Estuvo muy bueno porque aparte de ganar el premio era con dinero, así que estaba muy bueno. Y Osvaldo Tevez, que era un conocido mío, me invita, me dice, es conocido mío, va, conocido tuyo Sí. también. Me dice, ¿querés participar con nosotros en Encuentro de Mirada? Me habló del grupo de Encuentro de Mirada, de Ezequiel Brizuela, de ustedes. Y bueno, ahí participé con la obra justamente que había ganado el premio. Y esta es esta obra, lo voy a mostrar, sé que está, la tengo acá porque elegí unas pares de obras que me representan bastante. Es esta, no sé si te acordás. Ah, sí, ¿Se la de ve? la plaza. Sí, exactamente, la de la plaza. Así que bueno, Sí. es una obra muy representativa para mí, porque fue uno de los primeros comienzos. El año 2012 fue un año donde hice muchísimas cosas, fue ahí donde empecé la escuela de arte, donde participé en varias exposiciones, empecé a pintar murales grandes en algunos lugares, y bueno, fue todo un comienzo muy dinámico con el tema del arte, y fue muy significativo para mí el 2012. Mm. Sí. No me acuerdo cuál fue esa primera muestra. Fue en la biblioteca de Quilmes, en Ah, la que está. en Faustino Sarmiento, Domingo. Sí, sí, exacto, exactamente. Ahí fue la primera vez que yo participé con Encuentro de Miradas. Y bueno, después participé unas cuantas veces más eh, Sí. con Encuentro de Miradas, que algunas me han abierto puertas, algunas de esas Mm. exposiciones, muy lindas. Ezequiel siempre fue muy generoso, inclusive Sí, Ezequiel. Sí. Ezequiel mismo me recomendaba lugares para ir a exponer, con los que él ya había hablado. Así que bueno, después tuve otras exposiciones gracias a Ezequiel, que es re generoso siempre. Sí, Ezequiel, sí. Y en esta parte virtual, ¿qué, qué comentás de este tiempo? De la Bueno, cuarentena, ¿no? sí, bueno, ¿Estás en un pintando? principio, sí, bueno, en un principio como todo, venía con un ritmo bastante importante de trabajo y cuando surge todo esto se corta, como le pasó mucho, por unas cuantas semanas. Mm.
Pero bueno, yo tenía algunos trabajitos que fui haciendo y me llegaron algunos pedidos más de a poco. Y bueno, después cuando se fue levantando la cuarentena, empezaron a llegar pedidos para hacer trabajos. Aparte de, de ser pintor de cuadros, soy dibujante también, eh, soy fileteador y letrista y muralista, hago murales. Entonces empiezan a llegar pedidos para que le pinten las letras a los locales, Mm. locales que muchos estaban cambiando de rubro por todo esto, así que empieza a haber trabajo. Eh, y otros pedidos interesantes de murales, de cuadros. De hecho, tengo en este momento pedido unos cuantos cuadros que todavía no pude empezar, porque también tengo otros trabajos que se me vienen superponiendo. Así que bien, bien, la cuarentena la estoy llevando bien, con bastante trabajo. Mm. La verdad ¿Y que cómo, sí, decime. y cómo haces en los retratos tomar la esencia ahí de la persona? Porque tenés de familias que hicieron su retrato y cómo es el Sí, proceso. Ellos te envían la foto. claro, sí, es verdad, me envían la foto. Para trabajar más cómodo y no estar con el celular, la imprimo y entonces, bueno, ahí me tomo el tiempo. El tema siempre yo le explico a la gente cuando me pide un cuadro, que me tiene que tener paciencia, porque pintar un cuadro es algo especial, o dibujarlo, dibujar un retrato. Lleva su tiempo, uno tiene que tener ganas, tiene que encontrar el momento. Entonces, a veces no se tiene ganas de pintar o de dibujar, entonces a veces pasan días o hasta una semana que no se toca el trabajo. Y por ahí en 2 o 3 días lo resuelvo y lo hago y ya lo tengo casi terminado. A veces me pasa eso. Me pasa eso con los retratos también. Sí. ¿Y ellos lo entienden eso? Ese proceso Sí, interno de uno, ¿no? sí, sí, es verdad. Sí, sí, entiende, la gente entiende. De hecho, ahora tengo estas personas que te decía que tengo estos cuadros, todavía no los toqué. Y hay uno que ya me mandó un mensaje y le dije que todavía no empecé, que bueno, que me tenga paciencia. Y sí, 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 entiendo. Tengo ¿Y por qué Sí, decime. No, contá, contá. No, que hice una selección de algunas de mis obras para mostrar, que es un poco representativo mío, que tiene que ver con un poco mi historia, mi trabajo. Una de las primeras que cuando volví a relacionarme con los artistas, con las exposiciones, una de las primeras obras que expuse, de hecho encima no la expuse por acá cerca, sino que había encontrado una convocatoria en Capitán Sarmiento, que es pasando en la provincia de Buenos Aires, pasando San Antonio de Areco, un pueblito. Estaba muy bueno, muy interesante. Entonces hice un par de horas y la envié. Y después fui a la exposición. Y bueno, una de esas obras fue esta, la de la ballena, que lo voy a mostrar, que está pintada en óleo, que es un cuadro grande, de 1 metro por un Sí. metro. Y que A bueno, ver, también la expliqué. baja un poco más la cámara. Ahí, ahí Ahí, está. ahí sí, se ve toda. Ahí está. Bien. Eh, También participó con Encuentro de Miradas, de hecho, con Sí. Encuentro de Miradas casi todas mis obras, o las más representativas. Y bueno, esta fue una obra que la expuse allí, después la expuse en varios lugares, en Quilmes, en Bernal, en Avellaneda, estuvo por unos cuantos lugares en exposición. Otra obra que también la expuse en Encuentro de Mirada y de hecho, por haberla expuesto allí, después me invitaron de la Casa de la Cultura de Quilmes, de Cultura de Quilmes, a exponer justamente en la Casa de la Cultura, donde yo invité a otros colegas a exponer, gracias a que habían visto esta obra expuesta con Cuidado, Encuentro de Mirada. Ah, ¿Se ve bien ahí? no, baja un poquito más la cámara. Ahí, ahí. Ahora. Sí, la última exposición que se Ahí está, hizo. la colectiva.
Sí. Esta, esta obra me trajo bastante satisfacción con respecto a poner en varios lugares y hasta inclusive cuando la expuse junto con el encuentro de los fileteadores, eh, había un canal de televisión que vino y le gustó la obra y me hizo una entrevista sobre la obra y después inclusive apareció en dos revistas virtuales, una de Bogotá y de Colombia y otra de acá de Argentina que se llama Colectivo Ondis. Apareció en notas del filete porteño mi obra, así que bueno, realmente contento por eso. ¿Por qué? ¿Es de la línea 324 o no? ¿O es Sí, o sí, es sí. otra historia? No, es de la línea del 324. De hecho, se llama Primer Viaje esa obra, porque la pinto teniendo en cuenta de que la primera vez que yo viajé en colectivo, que era muy chiquito, de hecho me acuerdo hasta inclusive de que mi mamá me había mandado a apagar la luz, no sé si tenía 12 años por ahí, y tenía que viajar, porque en ese tiempo no había pagado fácil, tenía que viajar desde donde yo vivía hasta el centro, a pagar, y bueno, fue en el 324. Por eso fue el reconocimiento del filete porteño. La línea del 324 es una de las líneas locales que va desde acá hasta Don Bosco, pasa por Quilmes, Bernal, y está siempre muy fileteada. Siempre los colectivos tienen mucho filete porteño. Entonces, toda Mm. esa presentación y con el primer viaje en colectivo, todo hizo que pintara esta obra. Sí, van todas por Varela, la mayoría. Sí, sí, también. La gente está preguntando cosas, ¿qué te parece si le respondemos? Sí, eso te iba a preguntar. Acá María Isabel pregunta qué materia utilizás para trabajar, qué material debe ser. Bien, depende de lo que trabajo. Por ejemplo, el cuadro que mostré de la ballena es en óleo. Después me gusta trabajar mucho con acrílico en la pintura tradicional y cuando pinto filete porteño trabajo con sintético, pintura sintética, la que se pinta las rejas, Sí. esmalte sintético. Hoy existe el esmalte al agua, que es muy, muy similar. Aunque el filete porteño también se puede trabajar con acrílico y otros materiales, yo prefiero el tradicional, el que se diluye con agua. Y bueno, trabajo con eso, las tablas, como a veces me piden filetear vidrieras o algún vehículo, trabajo con No, eso. no, disculpa, yo pensé que iba a cambiar mi cara para abajo, pero no, apuntó para el otro lado. Está bien, no hay problema, no hay problema. No, porque quería, viste, así se me tapa mi cara, porque si no, no, para los mensajes, ¿no? Sí, está bien. Bien, bien. Eh, Espera Decime. que tenía las Otra preguntas pregunta y que las tengo para ti. cambié de lugar. Ah, y definí como tu estilo de pintura, porque vimos que pasaste por diferentes como etapas o no sé cómo desarrollarlo, porque ahí tenías la primera que, bueno, está bien, es un concurso de mancha, es bastante como realista, a después pasar por la ballena, aunque también es realista, ¿no? Y después tu paso por el fileteado. Claro, sí, sí, no, generalmente mis trabajos son trabajos realistas. Lo que sí es que a veces, por ejemplo, me gusta mucho el tema de la mancha, porque es más como un estilo impresionista, ¿no? De pintar rápido, de pinceladas rápidas. Cuando pinto murales, muchas veces utilizo esa misma técnica. Y bueno, después el filete, cuando se pinta filete porteño, hay que tener más concentración, hay que tener más pulso, más calma, los trabajos son distintos, se tiene más en cuenta los detalles y bueno, el trabajo es obviamente distinto, pero bueno, me gusta de todo, me gusta variar. Si tendría que pintar solamente de una sola forma, como a veces pasa, que obviamente los respeto
y tiene su estilo, ¿verdad? Que hay artistas que pintan solo de una forma Mm, y a mí me aburriría. Por eso pinto de diferentes formas, a veces hago dibujos, a veces soy un poco hasta inclusive surrealista. En el dibujo me gusta ser un poco surrealista. De hecho, tengo una obra que ah, se llama Fábrica de Monedas, que sí, ganó los varios que llevaste a premios. Barquela, sí. Sí, 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 exactamente, en Esa tinta vez. fina. Sí, y bueno, esa sí es media surrealista. Y bueno, también estuvo muy buena porque la pude exponer en varios lugares. Y siempre la idea que tengo es las obras que me representan, que han ganado premios, o esta como por ejemplo del 324, son obras que no las vendo. Muchas veces me han preguntado para comprarlas, pero no las vendo. Mm, claro, sí. Es difícil a veces desprenderse de, sí, de algo que uno, sí. Sí, sí, porque son muy representativas. De hecho, por ejemplo, este cuadro que tengo a mi espalda, el de la plaza, me han pedido una vez y lo hice de vuelta, como para que la persona se los pudiera llevar, una recreación. Mm. Pero el cuadro original lo tengo yo. Que a veces he visto que algunos artistas hacen de una obra, muchas veces como tipo una copia, le cambian algunas Sí. cositas, pero bueno, a veces hacen una obra como en serie. ¿Y acá el por qué? ¿Será por qué no lo quisiste vender? ¿O por qué crees vos? No sé, el por qué que dice en el mensaje. Ahora vamos a dejar que María acá aclare su porqué, a qué se refiere su pregunta. Gracias por estar, María. Sí. Bueno, y bueno, después, con respecto a mis trabajos, lo que tiene que ver con mis exposiciones, muchas veces he expuesto individualmente en varios lugares. Últimamente, casi todos los años, he tenido una exposición individual en diferentes lugares. He expuesto en Quilmes, en un Mm, par de lugares, de forma individual, en Bernal, en Avellaneda, en San Telmo, de filete porteño. El filete porteño me ha abierto muchas puertas, tanto para exponer como para vender obras, como para trabajos también. He invitado a colegas y he expuesto en Chascomús, filete porteño. Mis exposiciones trato de que sean un poco dinámicas, no solamente la obra pictórica, sino también muchas veces llevo a gente por ejemplo, había hecho una serie de bailes autóctonos, entonces había sí. llevado a artistas para que bailaran folclore, para que bailaran tango, para que haya un poquito más de diversidad. Y una muestra muy linda que tuvimos en Bernal fue con Mauro Prado, Daniel Trejo y Folco, que hicimos una muestra en el Leonardo Fabio, en el Centro Cultural Leonardo Fabio. Y bueno, ahí estuvo muy buena esa muestra porque fue bastante diversa, hubo baile, hubo escultura, hubo filete porteño, pintura tradicional y hubo aerografía, así que estaba muy buena. Entre las que me voy acordando que estaban exposiciones en las que pude participar. Sí, sí, me acuerdo. Sí, llevas cantores de tango, sí, después Exacto, de... Sí. ¿Y exactamente. cómo llegaste Bueno, acá al filete? Al fileteado, digo, ¿cómo? está. El filete, bueno, llegué porque yo antes de filetear pintaba letras, como podía. Pintaba letras como para hacer, para trabajar. De hecho, empezaba a tener trabajo de letrista. Y una persona que me pide si le hacía el cartel que quería, pero fileteado. Me dice, ¿conoces el fileteado? Sí, sí, yo lo había visto, había practicado algo, pero lo que yo hacía no tenía nada que ver con el fileteado. Y yo le digo que sí, que me animaba, ¿no? Quería ganarme el trabajo. Al final no pude sacar el cartel porque estaba puesto con una atornilladora
y, y rompí un destornillador tratando de sacarlo y no pude. Entonces me tomé ese tiempo para ponerme a investigar bien lo que era el filete porteño. Cuando empiezo a investigar, entonces veo que es un arte que nos representa en el mundo, la historia que tiene, la forma, estaba buenísimo. Entonces me fui hasta San Telmo para poder buscar lugares, porque no encontraba ningún libro, ni revista, ni nada que hable del filete porteño. Y en San Telmo había lo que es el Museo del Filete, que en realidad, después, bueno, es una historia larga eso, ¿no? Pero en realidad es un bar, porque el museo tenía que estar en realidad en un museo, pero por diferentes cosas terminó en un bar y el bar es el Museo del Filete, o el Museo del Filete se convirtió en un bar, no sé, algo así. Y bueno, ahí sí pude tener información, me compré un librito, empecé a buscar a fileteadores, a entrevistarme con ellos, practiqué muchísimo y iba viendo a estos fileteadores para que me den recomendaciones. Y entonces así empiezo a realmente hacer filetes, a empezar a hacer algo parecido al filete porteño. Conozco a la Asociación de Fileteadores, me asocio con ellos. De hecho, la Asociación de Fileteadores está ahora en San Telmo, en la calle Estados Unidos. Ahora obviamente está cerrado por la cuarentena, pero tiene Sí. actividades allí. Y, y bueno, en la Asociación de Fileteadores empiezo a conocer gente, inclusive se dieron algunos talleres. Al asociarme yo a la asociación, pude participar en ello. Y ahí fui mejorando cada vez más mis trabajos de filete porteño, hasta que, bueno, hoy sigo mejorando, no me considero un fileteador que me la sé toda. De hecho, hay un montón de cosas que todavía sigo aprendiendo de mis colegas, de maestros fileteadores. Y bueno, vamos mejorando, vamos trabajando y de hecho lo bueno es que por lo menos se trabaja con esto y todo el tiempo estoy pintando. Sí, eso es lo importante. Me olvidé de agarrar un reloj. ¿Vos tenés un reloj a mano por las dudas? ¿Por qué decís? Volvió en el No, por celu. lo... ¿Eh? ¿Por el tiempo? Sí, por las dudas que no se nos corte así Ah, sí, está abruptamente. bien. Estamos bien, tenemos media hora. Ah, Acá bueno, sí. Sí, pregunta sí, María. pensaste en dar Sí, clases de... sí, sí, sí. De hecho, estuve dando clases de filete porteño hace el año pasado y el anterior. 2, 3 años hace que doy clase de filete porteño. Ahora, por la cuarentena se cortó, pero empecé ahora, hace muy, muy poquito, a dar de forma virtual, porque había algunas personas que me empezaron a pedir y bueno, hubo una persona que es un artista, que ha ganado premio en varios lugares, que lo conozco, de hecho lo conocí en una exposición donde los dos habíamos ganado premio, y le gustó un trabajo mío. Entonces me preguntó él dónde podía aprender, que le gustaba el filete porteño. Y bueno, hoy por el tema de la cuarentena está todo limitado, no hay un taller, aunque hay muchos talleres, tanto en Capital como en diferentes lugares donde colegas míos están dando talleres de filete porteño. Entonces digo, bueno, tenía ya a varios que me habían dicho que cuando dé filete porteño le avise, cuando le dé el taller le avise. Entonces este fue el puntapié. Y empecé, me interioricé un poco sobre cómo utilizar la plataforma virtual y hice primero una prueba él fue el primero, digamos, y después empecé a sumar gente. Y ahora ya está, tengo un grupo que no voy a sumar a nadie más porque tiene que ser limitado con el tema de lo que es trabajar de forma virtual, no es lo mismo que presencial, y más con el tema del filete porteño. Entonces, vamos muy despacito, con un grupo, creo que de 10 ahora ya sumé y cerré ahí, y vamos a ir enseñando de forma virtual. Hasta ahora vamos bastante bien con las primeras clases que di y están todos entusiasmados, así que bueno, vamos a ver qué sale. ¿Y, y cómo es? ¿Vos dibujás previamente y después cómo se hace para hacer esas líneas así tan precisas?
No es fácil, lleva mucha práctica, porque de hecho el dibujo el filete porteño necesita eh, de saber dibujar, tener noción de pintura y de llegar a dominar lo que son los pinceles de pelo largo, las pinceles de filetear, que lleva bastante tiempo poder dominarlos bien. Y necesitamos dibujar mucho, bocetar, para poder pasar eso a lo que va a ser la obra de filete porteño. Y después, cuando tenemos ya plasmado todo, tenemos que darle diferentes matices a lo que es, por ejemplo, los elementos del filete porteño. Se pintan de colores planos, después se le da la sombra con una veladura, que los fileteadores llamamos chapán, y después le damos las luces. El uso del pincel lleva bastante tiempo, utilizamos el dedo meñique para apoyar, y entonces así podemos hacer los rulos. Lo que tiene la facultad del pincel de pelo largo es que al ser de pelo largo, la pintura, cuando le hacemos las líneas, la deja parejito. Por eso es que se puede apreciar eso, ver las líneas bien parejitas, derechas. De hecho, eso sirve para las letras también. Pero bueno, lleva mucha práctica, mucho dibujo y bueno, pintar. Casi todos los días hay que dedicarse a dibujar y pintar para poder dominar el filete. Pero se logra y bueno, da muchas satisfacciones, es muy adictivo. Sí. Está conectado saludando un colega, quien es hoy el presidente de la Asociación de Fileteadores, Diego Prenolio. Hola Diego, gracias por conectarte y participar. Sí. ¿Querés dar algún página o algo de contacto para Sí, está mi página de esta, la de Instagram, que es roberto.artista. Y bueno, después tengo en Facebook, Roberto Brandán Artista. Y sí, prácticamente eso, me pueden conectar por ahí y contactar. Igualmente, como les digo, el tema del taller de filete porteño, por si alguno me pregunta por ello, ya está, ya lo cerré este año. El año que viene veremos, porque ya con el grupo que hice, con las personas que tengo, ya es suficiente y quiero y están en un nivel ya. Dedicarme bien a cada uno de ellos, claro. Que cada uno pueda realmente aprender la técnica. Y la otra parte, porque tenías también alumnos que estaban con algo más contemporáneo. Sí, de dibujo y pintura. Sí, también, claro, sí, dibujo y pintura, el taller de dibujo y pintura. Y ese taller lo vengo dando hace 5 años, pero bueno, este año sí quedó totalmente cortado por el tema de la cuarentena. Y bueno, vamos a ver el año que viene, eso sí lo dejé ahí. No, qué vergüenza decir esa palabra bueno. ¿Cómo? No, ya está. Bueno. También estuviste haciendo muchos murales en diferentes negocios y... Sí, algo que me gusta mucho es pintar murales de diferentes temas, ¿no? Pero más que nada paisajes. Me gusta pintar paisajes y casi siempre sale algo para pintar de paisaje. De hecho, hoy estoy terminando un mural de un paisaje en un interior de una vivienda que tiene que ver con unas cascadas, que bueno, ya pronto voy a subir la foto en Facebook, más que nada en Facebook voy publicando lo de los murales. Tengo una página en Facebook que se llama Murales Artísticos de Roberto Brandán y publico ahí lo de los murales más la página habitual de Facebook. Y bueno, también murales fileteados, que también terminé uno el fin de semana para una empresa de colectivo, pero ese no lo puedo subir
hasta que no se inaugure, porque va a tener una Ah, inauguración cuando se terminen las obras que se están haciendo en la empresa. Y bueno, sí, siempre aparecen trabajos para hacer de murales y a veces invito a algunos colegas para que me ayude, para que pintemos juntos también. ¿y el de las viviendas, ellos te dicen el diseño o dejan a tu creatividad? ¿El de qué? ¿En los El murales? de los murales de vivienda. Sí, muchas veces, como pasa, casi siempre me pasa, me dan la idea, me dicen, a mí me gustaría algo así, pero después me dejan a mi creatividad, que yo le agregue cosas, le saque, interpongo, le mando algunos animales a veces, y bueno, sí, que le gusta, va teniendo éxito eso. Sí, estaba el de las calas, vi el de la casa ahí. Sí, el de la escala, bueno, ese es en mi casa. El de la Ah, escala es mío. Ese fue el tiempo lo había prometido a mi señora igual, y nunca tenía tiempo de hacerlo. Y ahí, bueno, me agarró la cuarentena y ahí no me quedó otra. Ese fue para mi casa y tuve que hacer. Eh, y bueno, no, sí pasa que muchas veces cuando me piden los murales pasa eso, me piden, me dicen que le gustaría tal cosa o tal otra, pero después me dejan trabajar libremente y eso está buenísimo, como por ejemplo el que estoy pintando ahora, como el que hice para la empresa de colectivos, ese el diseño lo hice yo. Cuando es desfileteado, el diseño lo hago yo, todo lo que es el ah. diseño lo diseño primero, presento el boceto, generalmente con un poco de pintura, y entonces ahí ya se tiene la idea de lo que se va a ver, lo que va a ser. Sí, me acuerdo de una vez cuando pasé ahí, no sé si el negocio sigue estando o no, es el de de las peceras, el de los peces, Sí, que sí, estaba, sí. Ese fue uno que me hizo medio famoso, todo el mundo me habla de ese mural. sí, pues, Era algo raro inclusive, porque era un acuario, y es como cuando me llamaron y me dicen, mira, queremos poner un acuario. Y era, bueno, decime, explícame de qué se trata. Y era para vender peces y todo lo que tiene que ver con los alimentos de peces, de peceras. Y el lugar estaba buenísimo porque estaba lleno de peceras de peces re raros. Y lo que querían hacer, habían visto un trabajo mío en una verdulería. eh, sí, el de la verdulería, sí. claro, de que le pinté todas las verduras, todas grandes por todos Sí. lados. Y entonces querían algo así, pero de peces. Y bueno, fue a parar ahí a hacerlo y realmente fue muy lindo hacerlo, me re divertí, me gustó un montón. Y después de ahí me llamaron mucha gente para después hacer murales en otros lados. Pero todo el mundo que pasa por ahí y ve el mural dice, el mural tuyo lo vi, y el de los peces. Es algo que siempre que pasa alguien por ahí me dice que vio mi mural de los peces. Es que es una cuadra media perdida, entonces ves eso, te llama, te impacta y encima tu firma que estaba bien grande. Sí, es verdad. Eh, y aparte pasaban muchos colectivos por ahí, muchos colectivos Sí, que vienen para acá. Entonces, bueno, generalmente la gente de Varela cuando viajaba para allá pasaba por ahí medio obligado. sí, Entonces uno me... lo ve en sí en colectivo, en realidad caminando no. Claro, exactamente, sí, sí, es verdad. Bueno, ahí Eh, están viendo algunos colegas más. sí, también. Ah, tengo un cuadro del que no hablé, que tengo acá atrás en mi espalda, que es un dibujo, que este tiene que ver, a ver, ¿se ve ahí? Decime vos si se ve. Eh, sí, un poquito, a ver, ahí, un A poquito ver más qué me cerca, sale. o yo no, Ahí está, ahí sí, está. Está hecho en carbonilla. Esta obra la empecé, yo me había fracturado los ligamentos jugando a la pelota, ah, me encanta jugar al fútbol.
Y estuve un tiempo, me había operado de ligamento y estuve un tiempo en cama. Entonces me puse a dibujar este cuadro que era un proyecto mío, porque aparte de las artes visuales, yo tengo un trabajo de tiempo parcial que es de reparto de papelería para los comercios. Eh, lo que es las bolsas, el papel, todo lo que usan los comerciantes. Y cuando empecé a trabajar con eso, empecé con esa bicicleta de reparto y bueno, varios años, unos cuantos años estuve en bicicleta haciendo el reparto. Entonces lo dibujé en Carbonilla, lo hice una obra y la primera vez que lo expongo en un concurso que fue en Avellaneda, ganó el primer premio. Gente de Arte de Avellaneda. Mm. Y después lo expuse con el tiempo, más adelante, lo expuse en Abasto, en la Galería de Abasto, y gana también la primera mención. Así que está muy bueno, es también muy representativo mío porque tiene que ver con una parte de mi vida, el tema de haber pedaleado tanto para poder traer el pan a casa, ¿no? Que era vender las bolsas, vender el papel, las cosas ahí, a veces con lluvia, con frío, estar Sí. pedaleando para poder ir a vender. Y esa bicicleta todavía la tengo, la pinté toda, la reformé y después la fileteé, y está toda fileteada, y la expuse en varios lugares. En uno de esos lugares fue en la Casa de la Cultura, cuando tuve la exposición, la Casa de la Cultura de Quilmes, cuando tuve la exposición de filete porteño con los colegas. También la expuse en Quilmes, en el Roverano, cuando me invitaron a exponer filete porteño el Día de la Tradición, y en el encuentro de fileteadores el año antepasado también la llevé a exponer ahí. Y en un lugar más, en Ezeiza, en un evento internacional que me invitaron a pintar en vivo, también llevé la bicicleta fileteada. Esas son las fotos que están por el Instagram, que estás Exactamente, exactamente, esas son las fotos y donde con el collar naranja. también, sí, sí, sí. Estuve pintando en vivo en varios lugares, fileteando, y bueno, ese evento fue muy especial. Y bueno, ahí se ve varias obras también. Y lo de acá que te preguntaron por la experiencia del carro. El carro, Sí, el tema de fileteado, sí, sí. sí, Contá la bueno, experiencia de pintar el carro, pregunta eh, Diego. sí, la verdad es que pintar el carro es bastante trabajo. Una vez me trajeron un sulky para que pinte yo, y el sulky no tiene tantas cosas ni lleva tanto filete. Pero hace un tiempo, el año pasado, me pidieron para filetear una mansadora. Y eso lleva realmente muchísimo trabajo. Entonces le invito a un amigo mío y fileteador, que es un maestro, se llama José Espinosa. Eh, y bueno, nos fuimos juntos, pasamos el presupuesto, se aceptó y fuimos a pintarlo. Estuvimos como 2 semanas pintándolo y casi todo el día volvíamos a las 9 de la noche a decir que lo pintamos en verano. Lleva bastante trabajo filetearlo, pero quedó muy bien, quedó muy bueno. Y hay que hacer eh, diseños, hay que tirarse abajo del carro, hay que desarmarlo un poco, hay que pintar las ruedas línea por línea. El tema de las ruedas llevó bastante trabajo hacer todas las líneas y se pinta no con pincel, los fileteadores utilizamos lo que se llaman banditas, que es una virola con el pelo más largo todavía que el pincel tradicional de filetear, eh, que hace líneas más largas, que se utiliza inclusive para filetear los colectivos cuando tienen que hacer las líneas de los costados. Se carga el Sí. pincel, se agarra de la virola solamente y se traza la línea. Y bueno, a mí me tocó filetear la rueda con eso. Estuve ahí hasta bastante con el tema de las líneas. Sí, la próxima tiene que ser una clase ahí y mostrarnos los pinceles. Ah, sí, es verdad, sí, sí, es verdad. Porque como Tenés razón. Lo tengo, lo tengo. Sí, si aguantame un segundo.
Y los traigo. Acá están, para que los conozcan. Los que más utilizamos, aunque hay diferentes marcas, son los de la marca o del fabricante Carnevale. Los pelos, de hecho el pincel se hace de manera artesanal, todo a mano, y los pelos son de oreja de vaca, ¿sí? Ah, Y esto es lo que le llamamos la bandita. Acá tenés una, ¿sí? Puedes ver el pelo. sí. Con lo que hacemos, esto también, yo le puse Es un como mango chatito. para poder agarrarlos un poco mejor, pero esta es la bandita. Y bueno, acá están el estuche con mis pinceles con los que trabajo. Igual tengo Sí, que no algunos se otros corra, más. ¿Cómo? que ningún pelito se corra de su lugar, porque si no, Sí, por eso necesitan un cuidado especial. Son pinceles que no cuestan barato, son no. bastante caros. Y entonces se limpian bien, hay que limpiarlos bien y le ponemos grasa para que queden así, Ah, para que queden duritos. Grasa, los engrasamos y los desguardamos para que el pelo no se doble. Y entonces así podés, cuando tenemos que utilizarlo, no estar renegando con el pelo del pincel. y más que es con pintura sintética, que ¿con qué lo limpias? ¿Con aguarrás, no? Sí, con aguarrás. Con Pero se aguarrás, lastiman todo. nafta. ¿Qué cosa? Se lastiman todos los Ah, pelitos, ¿sabes que no? ¿viste? ¿Sabes que los pinceles, la mayoría de los que tengo acá, tienen como 7 años y todavía sirven? No, la nafta le saca toda la pintura eh, y, y necesita, ¿no? Que salga toda la pintura para que no se endurezca en la parte de la virola y entonces así poder seguir utilizándolo. Necesita un buen cuidado, pero no, están preparados para eso. De hecho, Claro, los filetadores siempre pintaron con sintético y lavaron sus pinceles con aguarrás o con nafta o con thinner y siempre lo hicieron, es algo tradicional. Estos pinceles están diseñados para eso. Es por eso que cuestan bastante caro. Algunos, por ejemplo, medianos, están entre 500 pesos y 800 pesos, un solo pincel. Uno un poco no. más grande pueden llegar a costar 2.000 pesos, ponerle más o menos. Sí, los pinceles fueron siempre caros y más eso que son para filete, la línea tan precisa y con agua y el aguarrás que arruina todo. Sí, exactamente. De hecho, estos pinceles son así de pelo largo inclusive porque no solamente necesitamos hacer líneas finas y largas, sino muchas veces girarlo para que hagan los Mm, rulos. Si no, sí. no hacemos la forma que se requiere. Acá tengo otra obra, este chiquito, lo muestro ahí. Claro, sí. Nos queda al No sé si revés, lo pero conoces. sí. Sí, este lo hice para el Flyer. Del año pasado tuvimos un encuentro de fileteadores y de tango acá en Florencio Varela, donde Mm, invité a varios colegas de todos lados y bueno, me pidieron que diseñe para hacer el flyer y hice esta obra. Y bueno, acá se ve un poco esto, ¿no? Se ven las líneas finitas, se ve el sí. tema de la hoja de acanto, cómo tenemos que utilizar el pincel para darle la forma, las letras, Lo de del todo claro y el tenemos que oscuro, conocer los no, ahí fileteados. no. Lo del ¿Cómo? claro y el oscuro, ahí se ve. Sí, no sé si le da un poco el tema de la luz ahora, pero Claro. sí, Ah, sí, 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 sí. sí, sí. Tiene la Sí, sombra se y ve tiene bien. las luces. El fileteador necesita tener conocimiento de tanto de letras, de pintar letras, de combinar colores, de hacer retratos, de hacer paisajes.
polifacético el fileteador. Muchas veces, hasta en los carros, se ha pintado unos pequeños paisajes, hacer retratos de animales, los caballos, por ejemplo. Y bueno, después el mismo filete porteño tiene sus elementos que son característicos. Uno de los principales es la hoja de acanto, pero después la flor de 5 pétalos, hay dragones, hay esferas, hay pajaritos, que son elementos típicos del filete porteño que siempre tienen que aparecer. Es las cintas de Argentina o a veces de otros colores. Las cintas siempre están también presentes. Sí. Y lo del mural me había quedado ahí perdida, el mural de Barracas, en Ah, homenaje. Eso sí, como eso fue muy surgió. lindo. Fue muy lindo, muy satisfactorio. Me llega a Cultura de Varela el pedido de si se conocía algún muralista para hacer ese trabajo. Y Mauro, que hoy es el director de la parte de artes visuales de Florencio Varela, que es amigo mío, me llama y me pregunta si yo lo quería hacer, si me podía recomendar, y bueno, le dije que sí. Me llama la persona que es de una asociación civil que sin fines de lucro, que son 4 muchachos que hacen cosas interesantes, muy lindas para la comunidad, y estaban comprometidos con Maximiliano Martínez, que ya le habían hecho un homenaje, una placa en una plaza, el barrio donde vivió Maximiliano Martínez, que fue uno de los bomberos que falleció en la tragedia de Barracas. Y entonces me pide que esta vez en la conmemoración querían hacer el mural, enfrente de la plaza. La pared ya estaba hablada, ya estaba adornada, ya estaba pintada de blanco, preparada para el mural. Tenían una idea, de hecho habían hablado con una chica que era artista, pero que no le convencía el dibujo que quería hacer. Entonces me piden que le pase un presupuesto y aceptan el presupuesto y le hago el boceto. Y el boceto tenía que representar eso, tenía que representar la tragedia de Barracas, y fue lo que hice. Investigué un montón sobre el tema, leí, me fijé que entre los fallecidos estuvo el jefe de bomberos, estuvo la primera Sí. mujer bombero llamada Anaí Guernica, la primera mujer bombero profesional de Argentina, que falleció también en esa tragedia. Y fue lo que hice en el mural, representar a los 10 bomberos con sus diferentes uniformes, porque no todos eran de la misma fuerza, eran de diferentes cuerpos de bomberos. Y bueno, el mural fileteado con un pergamino con los nombres de ellos, y bueno, quedaron todos encantados. Fue realmente muy, muy lindo ese trabajo. Sí, el homenaje. ¿Y la exposición de Merlo San Luis o qué lo encontré o estaba mal escrito lo que escribí? ¿Cómo? ¿De Merlo San Luis La, qué? la, la exposición en Merlo San Luis estaba en Ah, el Instagram, ¿puede ser o no? sí, sí, sí. Acá están llegando algunos colegas más. La saluda Alejandro, que es de Suecia, fileteador, que él me Ah, hizo una entrevista, el primero que me hizo una entrevista por Instagram. Saludo al amigo Alejandro. Sí, en realidad fue a participar del encuentro de pintores en Merlo, que también de los fue concursos de una mancha. satisfacción, sí, una satisfacción muy linda porque eh, hay una persona que vive en Merlo, que era de Florencio Varela, y empieza a ver por Facebook mis trabajos, y empieza a comentar que le gusta mucho, y entonces me dice si me gustaría a mí ir a participar en el encuentro de pintores de Merlo, de San Luis. Que ella, porque la persona ya tiene unos departamentos que alquila para pasar, allí tiene pileta y todo, ¿no? Para pasar turísticamente ahí. Y me invita y me dice que vaya, que ella me ofrecía el alojamiento para que yo pueda ir a participar del encuentro de pintores.
Así que bueno, accedí y tuve esa oportunidad que si no hubiese sido por eso nunca hubiese participado de un encuentro como ese, que fue muy lindo. Ahí participé y justo en ese encuentro de pintores no solamente era paisajista, sino también podía presentarse dos obras, una totalmente libre y otra paisajista. La libre Ah, mira qué tenía un bueno. tema, ¿no? Tenían un tema que era el cielo merlino, se llamaba, pero tenía que ser paisajista y la otra con una técnica que quisiéramos. Así que pinté la paisajista y la de filete porteño. Pinté el filete porteño y lo presenté en la exposición, que fue realmente una experiencia hermosa, muy linda, y el lugar precioso, Merlo San Luis, realmente un sueño por todos los lugares donde anduve. Y algo que me quedó ahí, que me olvidé de preguntarte, la diferencia de pintar en diferentes superficies, pero con el filete. Sí, ¿Hay mucha diferencia o no? diferencias en cuanto a, por ahí, dificultades, decís. Sí, por la bicicleta, por ejemplo, es Ah, toda curva. sí, 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 obviamente. Filetear una bicicleta es bastante. Tenés que tener mucha precisión y filetear con pinceles chiquitos para poder llegar a hacer un filete sobre los caños, por ejemplo, de la bicicleta. Pintar en vidrio también tiene su técnica. He pintado varias vidrieras y Mm, bueno, uno va aprendiendo a medida que va haciendo cosas. Eh, Como hablamos recién, ¿no? Pintar sobre un carruaje también tiene su trabajo, su técnica. Son totalmente diferente. Y también el mural, cuando tengo que pintar mural no puedo utilizar los pinceles de filetear, tengo que utilizar los pinceles tradicionales, ¿no? Los que tengo para pintar murales. Pero el filete queda igual, porque conociendo dónde van las sombras, dónde van las luces y la forma del filete, ya salen. Se puede hacer, se puede lograr. bien, qué bueno. ¿Tenés la hora? ¿El reloj? Sí, creo que ¿Cómo ya me, estamos, sí, cómo me mira, ya olvidé? faltan 2 minutos, así que bueno, Ah, nos no, vamos es por... despidiendo entonces. No, sí, porque es dar alguna página o algún contacto y bueno, Escúchame, esto queda grabado, ¿verdad? sí, esperemos que sí Sí. y bueno, y no sé, quisiera empezar a subir a YouTube. Dale, buenísimo, porque me pidieron si lo podía pasar en el Facebook también, porque hay muchos que no tienen Instagram y estaría bueno si lo puedo compartir después en el Facebook. Sí, eso también estoy pensando también de subirlos a Facebook, sí. Bueno, Vanessa, muchas gracias por invitarme, por poder darme la oportunidad de hablar un poquito de lo que hago y bueno, un gusto. No, muchas gracias y gracias bueno, es algo distinto el fileteado, que por suerte se volvió a poner como, no quiero decir Claro. ninguna, Bien. poco sabida del tema y bueno, y gracias a vos se vuelve a, no sé, palabra poner de moda no es, pero como que se conoce más y bueno, y todo lo que mostrás. Gracias, gracias y porque además en la entrevista con vos pudimos hablar de todo un poco, ¿no? De todo lo que hago, el dibujo, la pintura, los murales, el filete, fue bastante completa. Así que bueno, nos estamos viendo cuando pase esto y podamos exponer de vuelta con Encuentro de Miradas. Sí, no, gracias a vos, porque vos también sos un artista muy completo y bueno, y nos quedamos ahí con Defensa y Justicia y los Morales. Bien. Y bueno, ya después los que se quieran contactar conmigo lo van a poder ver ahí por Facebook y el de fileteado sí lo voy a subir a esta página que tengo ahora, que estamos haciendo la entrevista. Si querés pasarme uno inédito, porque yo ya había compartido el tuyo antes de haber pensado la entrevista en el Instagram de este Claro, Ezequiel Brizuela, está justo una obra tuya, pero si querés compartir otra para después de la entrevista, comparto la tuya. dale, bueno, no hay problema, lo vemos.
Chao, Vanessa, Mm. muchas gracias. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Chao. Hasta luego.